Hola, bienvenidos de nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Y hoy, tengo noticias especiales que en principio nosotros vamos a volver a tener ya reuniones presenciales empezando el 14 de marzo. Entonces ya, por si acaso que estás viendo el vídeo y no estás en el grupo de WhatsApp, entonces ya os aviso que estáis invitados. Y lo único, pido que me digáis que tenéis intención de venir y así podemos hacer planes ya, porque tenemos que mantener la distancia y todo con las sillas. Pero bueno, será un día especial, un momento de celebración, de nuevo, de poder volver a estar. Y para los que aún no se sienten cómodos de estar presentes en una reunión así, seguiré subiendo los vídeos o incluso para volver y mirarlo después de un tiempo. Los vídeos también estarán en el canal. Y entonces ya seguiremos hablando de ello, pero será dentro de 2 semanas, o sea, el 14 de marzo y ya con muchas ganas de poder estar. Y como siempre, es un privilegio poder compartir este tiempo y estudiar la palabra de Dios juntos. Entonces hoy vamos a seguir en la primera carta de Juan. Entonces, primero de Juan, y estamos en el capítulo 5 y al final, ya los últimos versículos del capítulo 5. Entonces ya a mí lo que hemos visto hasta ahora es que Juan habla mucho del tema de caminar con Dios, de vivir, de poner en práctica, de permanecer, de ponernos 100% y reconocer que Dios está con nosotros todo el tiempo y vivir reconociendo esa verdad. Y después nos hablaba de cómo medir si realmente somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que creer sobre Jesús? ¿Qué es lo que debemos vivir? Los frutos que debemos dar en nuestras vidas. Y hay versículos preciosos, promesas preciosas también que han salido. Por ejemplo, que Dios, si nosotros confesamos nuestros pecados a Él, directamente a Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, siempre podemos ir y llevar nuestros pecados a Él. Y como habíamos visto también que todos nosotros hemos pecado. Y eso es una cosa que vamos a ver un poco más hoy, el tema del pecado y nuestra actitud hacia ello. Y la semana pasada vimos cosas que Juan nos ha escrito porque quiere que sepamos, que veamos que podemos confiar en lo que estamos aprendiendo. Quiere que tengamos algunas cosas claras. Y eso es el corazón de Dios. Dios en ningún sitio en su palabra dice que debemos tener fe ciega. Eso es un término humano que nosotros hemos puesto para llenar el hueco cuando no sabemos, entonces decimos que, mira, es que yo tengo fe ciega. Eso no es lo que Dios pide de nosotros. Dios pide que nosotros veamos las evidencias, que veamos las realidades incluso del mundo, que veamos cosas como la creación, como la moralidad, como la complejidad en el mundo y el orden, y que veamos las evidencias ahí, y así podemos saber que existe Dios. Entonces, yo os animo a buscar el porqué. La fe cristiana no es una tontería, no es como un cuento de hadas. Es algo basado, algo lógico y basado en la realidad. Y eso ya iremos hablando más y más
sobre pruebas, sobre cómo podemos defender lo que creemos y por qué creemos ciertas cosas. Pero hoy, entonces vamos a leer en 1 de Juan, el capítulo 5, y empezando, vamos a leer el versículo 13, que es lo de la semana pasada, pero ya para coger el contexto. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces aquí otra vez Juan nos está diciendo que podemos saber, que debemos confiar en eso, tenemos confianza. Ya podemos plantarnos en las promesas y las verdades que sabemos. Entonces eso es importante, porque a veces hablamos de muchas cosas, pero realmente no aplicamos estas verdades tan grandes, estas promesas tan preciosas de Dios. No las aplicamos a nuestras vidas. Si nosotros sabemos que, por ejemplo, que Dios siempre está con nosotros, entonces cuando yo me siento solo, debo atar esa verdad a mi vida. O cuando sentimos la ansiedad o miedo, debemos volver a las promesas que Dios nos ha dado y al corazón de Dios. Y aquí es lo mismo. Entonces, Juan nos está diciendo que basado en todo lo que ha dicho y todo su deseo de animarnos a permanecer en Dios y mirar lo que creemos y no dejar que falsos maestros nos llevan ya por otro camino. Dice que entonces sabemos, que primero que la confianza que tenemos en Él, tenemos la confianza en Él. Y que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces aquí es importante tener cuidado, porque hay movimientos que dicen cosas que, por ejemplo, que si tú pides una cosa de Dios, entonces Él lo hará. Si tienes fe suficiente. Lo que tú pidas de Dios, Él lo hará. Y si no te lo ha hecho, es porque no has tenido fe. Es porque no has creído suficiente. Esas son cosas que se puede oír en algunos círculos. Pero incluso usando versículos como este, o algunos otros, pero es importante reconocer que aquí dice que, entonces, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Es un detalle importante, porque claro, yo puedo estar pidiendo una cosa vez tras vez tras vez, pero Dios sabe que no cabe dentro de su voluntad, que no cabe dentro de su plan. Y que incluso que, aunque para mí me parece como algo bueno, Él puede ver que al final no será algo bueno. Aunque igual por todos los lados, con los ojos humanos, a nosotros nos parece como algo lo mejor posible. Pero es importante volver a reconocer que Dios tiene un plan. Que el propósito de nuestras vidas no es estar aquí en este mundo cómodos. No es tener una vida fácil. No es tener buena salud. No es tener un trabajo y ganar un montón de dinero y
y poder tener vacaciones ya en varios sitios y estar tranquilos y haciendo relax. El propósito de esta vida, de tu vida y la mía, es conocerle a Dios y hacerle conocido. De eso se trata. Entonces, yo sé, yo he jugado ese juego de decir, sí, pero mira, esa persona gana mucho dinero y tiene una vida fácil y tal, y la mía es complicada. Entonces llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios que haga esta cosa, porque así podía servirle mejor. O yo también, muchas veces, yo puedo contarlo, bueno, para contar todas las veces, necesito las 2 manos y un par de veces que la gente me ha contado su deseo de ganar, por ejemplo, la lotería o ganar mucho dinero. Porque así podían dar mucho a Dios y podían servirle y hacer esto y lo otro. Y no entienden por qué Dios no les ha dado ese dinero. Pero Dios me conoce a mí y a ti. Y Él sabe lo que llevamos en el corazón. Y tristemente muchas veces hay cosas que en principio parecen como cosas buenas, pero que nos cambian, nos distraen o que nos quitan del camino donde estamos ahora. Y el deseo de Dios es que la gente venga a Él. Y Él nos quiere usar. Si somos hijos o hijas de Dios, nos quiere usar para brillar, para mostrar cuál es el camino. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús cómo orar, entonces una parte de la oración, el ejemplo de oración, es Dios, hablando con Dios, es hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, eso es orar y pedir cosas según la voluntad de Dios. No estoy pensando en mí en el medio. Y a veces nosotros nos convencemos que sí, pero si yo tengo buena salud, si tengo energía, si Dios me quite este dolor, si me da este trabajo, yo podré hacer más para Él. Pero Él sabe cómo quiere usarnos, dónde estamos y cómo estamos. También a veces, si Dios no contesta una cosa, una carga que estamos llevando delante de Él, vez tras vez, tenemos que parar y también examinarnos a nosotros mismos. Porque a veces tenemos que mirar el porqué. Tenemos que mirar las motivaciones que llevamos. ¿Por qué queremos eso? Y en vez de cuestionar a Dios, tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, a mí mismo. Porque muchas veces, si soy honesto conmigo mismo, veo que el por qué estoy llevando esto a Dios no es para alcanzar su voluntad, es para tener mi vida un poco más cómoda. Y con la comodidad yo descanso más. Y no estoy tan activo como Dios quiere que esté. Entonces es importante no culpar a Dios, no tener una crisis. Si Dios no está contestando una cosa que estoy pidiéndole, una cosa es examinarme a mí mismo y ver si realmente estoy siguiendo la voluntad de Dios, si estoy deseando la voluntad de Dios y si estoy viviendo
no por esta vida, pero pensando en la que es por venir. Porque eso, ahí es donde Dios quiere que estemos. Y ahí es una cosa que yo tengo que aplicar a mi vida. Entonces, si no estás haciendo caso, si no me estás escuchando en esto, yo tengo que escucharme a mí mismo. Porque tantas veces nosotros vivimos pensando en esta vida. Y oramos pensando en esta vida. Y Dios ve la urgencia y la importancia de prepararnos no por esta vida, pero por la que viene, que dura para siempre. Y cuando lleguemos ahí ya no se puede mudar, cambiar de un sitio al otro. Por eso hay una urgencia ahora de orar y vivir y permanecer en Dios, de dejar el pecado, de no jugar con ello, pero vivir recordando y reconociendo que viene la eternidad y que Dios quiere que nosotros, que tú y yo estemos con Él. Y que todos los demás quiere que estén con Él también. Pero no obliga a nadie que esté. Lo ha pagado, pero cada uno tiene que recibir ese amor y ese perdón. Entonces, bueno, sabemos que Él, pero quiero también animarnos. Porque como dice ahí, que sabemos que Él nos oye, que Dios te oye a ti. A veces podemos llegar a un punto de decir, ¿pero quién soy yo? ¿Por qué me va a hacer caso? ¿Por qué me va a escuchar a mí? Dios te ama. Y tú eres hijo o hija de Dios si has entrado en su familia. Entonces, esta es la confiamos. Esto es. Vamos a intentar otra vez. Esta es la confianza que tenemos en Él. Esto podemos plantarnos en ello. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestro Dios es fiel. Y una cosa tan grande es que nos quiere usar. Te quiere usar. Con todos tus problemas, con la situación que tienes, con los miedos, las debilidades, las fuerzas, con todo, te quiere usar. Seguimos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces aquí hay un tema que tenemos que mirar, porque habla de pecado que no sea de muerte y pecado de muerte. Entonces aquí no está diciendo que hay un pecado. Si tú hayas hecho esto, ya no hay perdón, ya eso te lleva a la muerte. No está haciendo una lista de pecados aquí. No está diciendo si tú ves que esa persona ha hecho tal cosa, ya no hay esperanza para él. No es eso. Entonces, es la actitud
de la persona hacia el pecado. Entonces, cuando una persona ya sigue, como dice más adelante, practicando el mismo pecado y no me importa, no veo necesidad de arrepentirme, no quiero confesarlo a Dios, no importa. Eso, entonces, me conduce a un punto que ya puedo tener el corazón duro, que no veo necesidad de tener un Salvador. Es como pisar encima del sacrificio de Jesús y decir, ¿por qué? Eso es el tema de vivir y practicar y seguir haciendo un pecado y no me importa. Y como dicen Romanos, la paga del pecado es muerte, pero... Entonces, ahí el pero es importante. Lo voy a leer. Dice en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Entonces, allí recordamos que sí, todos nosotros pecamos. Incluso aquí, Juan lo dice otra vez, lo ha dicho varias veces en esta carta. Entonces, que él que dice que no peca, entonces ya miente. Es importante reconocer, como dice en el versículo 17, toda injusticia es pecado. Y como Juan ha dicho, entonces todos nosotros, aun si hemos entrado en la familia de Dios, aún tenemos esa batalla con el pecado. Pero tenemos a dónde ir cuando hemos caído en el pecado. Pero si yo llego a un punto de decir, sí, reconozco que Jesús ha muerto por mis pecados, pero me da igual. Prefiero ir a mi pecado. Entonces estoy eligiendo un camino que llega a la muerte. Y aquí es importante porque incluso aquí esta carta es una carta a la iglesia, no es una carta a los no creyentes. Entonces aquí realmente Juan está hablando con creyentes, pero con creyentes con una actitud que es un problema. Entonces, estas son personas que han visto el sacrificio de Jesús, que han visto lo que Él nos ofrece, pero llegan a un momento que prefieren el pecado que a Dios. Entonces, al llegar a ese punto, es cuando ya, incluso ahí entra el tema de disciplina también de la iglesia. Hay un momento cuando una persona, si no recibe consejos, si no quiere arrepentirse de un pecado, si no quiere cambiar, hay que dejar esa persona con lo que ha elegido. Entonces, por eso en la disciplina, entonces primero es hablar con la persona. Después, si no recibe eso, entonces ir con otros. Y después hablar como iglesia. Y cuando ya llega a un punto de no recibir lo que dicen, entonces hay que soltarlo. Y dejarlo ya vivir el fruto de su pecado. Porque Dios quiere ya mantener su familia como debe ser. Debemos vivir dignos de llevar su nombre. Hay un ejemplo en Hechos, el capítulo 5. Esto es la iglesia al principio, que todo el mundo entonces vendían cosas y traían todo lo que tenían para el cuerpo, para que todos tenían lo que necesitaban. Y dice en Hechos 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles.
Y dijo Pedro, Ananías, por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y después, lo mismo pasa con su esposa cuando entra. Entonces, ahí no es el problema, no es en que han vendido una cosa y han guardado una parte para ellos. Entonces, dice Pedro, mira, es tu propiedad. Tú has podido hacer lo que quieras con ella. Pero lo que hicieron era venderlo y esconder una parte y venir y mentir sobre lo que habían ganado y presentar esa mentira a Dios. Incluso si hubieran dicho, mira, hemos vendido este terreno por, vamos a decir, 20.000 euros y presentamos 5.000 para Dios. Y nosotros vamos a guardar lo demás porque tenemos estas necesidades. Entonces, esto no hubiera pasado. Lo que pasa es que habían planeado mentir a todos para aparentar. Entonces, ahí entran en una mentira con Dios. Y claro, esto no es una decisión de un momento, ya de sentir presión y ya sale una mentira y después quieren arrepentirse de ella. Esto es una cosa que han planeado. Entonces, ya vemos que han ido por un camino para llegar a ese punto. Y es un pecado que llega a la muerte, que les conduce, que les lleva a la muerte. Entonces, allí termina su vida aquí en la tierra por ese pecado. Entonces hay un debate sobre si se puede perder su salvación, si una persona, un creyente, puede perder su salvación. Yo diría que si una persona realmente ha entrado en la familia de Dios, entonces ahí no se pierda su salvación. Porque si Dios te ha adoptado legalmente, ya eres hijo o hija de Dios. Eso no cambia. Si te portas mal o te portas, o si haces algo malo, no pierdes tu salvación. Pero ahí, claro, hay un tema si realmente habías entrado en la familia, si habías arrepentido de tu pecado. Pero sí, yo puedo volver a una vida de pecado que me conduce a la muerte de esta vida. Entonces, si yo me planto y ya soy cabezón y no estoy dispuesto a arrepentirme de practicar un pecado que yo lo prefiero más que a Dios, entonces ahí estoy yendo con un corazón duro a la muerte de esta vida. Y yo viendo un caso así, tendría una duda si realmente esa persona había entrado en la familia de Dios. Pero claro, yo no soy el juez. Yo no puedo ver lo que nadie tiene en el corazón. Pero Dios es el juez justo. Entonces, es importante porque todos nosotros pecamos. Pero es importante nuestra actitud. La semana que viene tendremos una prueba para ver qué tal vamos. Si tenemos las manchas de nacimiento espiritual, si tenemos el fruto que debemos tener para mostrar que estamos en la familia de Dios.
Pero es importante pensar cuál es nuestra actitud hacia el pecado. Porque hay un pecado, perdón, hay pecado, no un pecado, hay pecado que es de muerte. Es practicar pecado. Como dice en el 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Eso no es caer una vez en un instante, es buscar, es tenerlo en el calendario. Si practico el deporte, quiere decir que igual lunes, miércoles y viernes voy a jugar al baloncesto. Entonces, eso es lo que quiere decir practicar, que ya lo hago de costumbre. ¿Tienes esa actitud hacia el pecado? ¿De algún pecado en tu vida? Si es así, tenemos que tener cuidado, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y estar seguros que no tenemos esa actitud. Porque esa manera de vivir, de mirar el pecado, y nos lleva a la muerte. Y sabemos que somos de Dios, no somos del mundo, no somos esclavos del pecado. Y dice que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El enemigo quiere que nosotros practicamos el pecado. El maligno, el enemigo quiere hacer daño a Dios. Entonces, si eres padre o madre, tú entiendes el dolor de un padre o madre. Cuando ya una cosa del mundo te lleva el hijo o la hija. Entiendes ese dolor. Eso es lo que el enemigo quiere hacer a Dios con nosotros, si somos hijos o hijas de Dios. Y dice en el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Entonces quiere dejar otra vez palabras de esperanza y de victoria. Que el Hijo de Dios ha venido, aunque el mundo es bajo el maligno ahora mismo. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, de no caernos en mentira, en la trampa del enemigo, que nos quiere distraer con sus mentiras. Y estamos en el verdadero, podemos saberlo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces ahí Juan nos dice, mira, hemos hablado mucho del pecado y nuestra actitud frente al pecado, pero quiero dejar y terminar esta carta con dos cosas. Primero, recordar que puedes saber la verdad y saber que estás en el verdadero. Y el verdadero es su Hijo Jesucristo. Y Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces Juan quiere que nosotros entendamos que podemos saberlo. Y después nos dice una frase: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces ya lo añade al final. Entonces ya, después de hablar tanto de permanecer en Dios y caminar con Él y recordar que está contigo siempre, nos recuerda, guárdate de los ídolos. Este mundo está lleno de ídolos que nos llaman, que intentan ya distraernos, que intentan ya ponerse en el lugar de Dios, para que nuestras vidas no sean las vidas que Dios quiere para nosotros. Guárdate de los ídolos. La manera mejor para hacerlo es estar aquí.
porque esta palabra es una palabra viva y eficaz. Es una palabra que nos muestra cosas en nuestras vidas que no están bien. Y después, cuando vemos que hay pecado en nuestras vidas, cuando hay ídolos, debemos confesarlo a Dios, que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como Juan nos ha dicho al principio. Entonces, esta carta tiene mucho ánimo, muchas maneras para cuidarnos y mucho para guiarnos. Pero como todo, tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. No es simplemente llenar la cabeza, pero vivirlo. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Dejarlo llenar el cuerpo y llegar a los pies para caminar. Vamos a orar un momento. Señor, gracias que tú eres el Dios fiel y el Dios justo y que tú viniste aquí y que tú nos ofreces la victoria, Señor. Que ya no somos esclavos al pecado. Y Señor, también pedimos que tú nos enseñes cuando hemos elegido el pecado en vez de ti. O cuando ya vamos detrás del pecado. O cuando ya tenemos los ojos puestos en un ídolo. Señor, abre nuestros ojos para ver la realidad. Porque sabemos que el enemigo no nos ofrece nada bueno. Y que solo quiere romper, matar y hacer daño. Gracias por tu amor, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti y ver la realidad que siempre estás ahí con nosotros. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como siempre, nosotros estamos aquí para ayudar. Entonces, si necesitas oración, si tienes una duda, una pregunta o un comentario, contacta con nosotros. Todos nosotros como seres humanos necesitamos ayuda de vez en cuando. Incluso entonces tú también tienes un papel importante. Tú puedes ayudar a otra persona. Dios te ha puesto en un sitio importante y te ha dado dones importantes para poder vivir. Entonces es un privilegio ayudar y también ser ayudado. Espero que Dios te guíe y nos veremos pronto en persona, quizás, en Tafalla, o si no, seguiremos con los vídeos también, creciendo todos en el nombre de nuestro Dios. Bendiciones y hasta muy pronto. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, mi esperanza y mi gloria. Ya no soy esclavo del pecado.